Don't be a cheap Christian No seas un cristiano barato that thinks that the Lord did everything, I have to do nothing. que cree que el Señor hace todo y que tú no tienes que hacer Sure, nada. He paid the price for you to be saved, Seguro, Él pagó el precio para que tú fueras salvo. but you have to pay a price and follow His footsteps. God says like La this. palabra dice así. The word, verse 1, the word which came to Jeremiah from the Lord saying, La palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. And there he was making something at the wheel. Y descendí a la casa del alfarero, y ahí he aquí que él trabajaba sobre la rueda. And the vessel that he made of clay was marred in the hand of the potter, so he made it again into another vessel, as it seemed good to the potter to make. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Then the word of the Lord came to me, saying, Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, O house of Israel, can I not do with you as this potter? Says the Lord. ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, o casa de Israel? Dice Jehová. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. The instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it, En un instante hablaré contra pueblo y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. if that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. And the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plan it, Y en un instante hablaré de la gente y del reino, para edificar y para plantar. if it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning that good with which I said I would benefit it. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. I'm going to stop right there. Let's pray. Oremos. Father God, we give you thanks for your word. Padre Dios, te damos gracias por tu palabra. Thank you for the portion of the Bible you've given to Gracias us. por la porción de la Biblia que tú nos has dado. Allow us to minister under the power of your Spirit. Permítenos ministrar bajo el poder de tu Espíritu. In Jesus' mighty En name. el poderoso nombre de Jesús. Provide the boldness to minister to the need of each and every one here, Lord. Provee el denuedo para poder ministrar la necesidad de cada uno de los que están aquí, Señor. In the mighty name of En el Jesus. poderoso nombre And de that your Jesús. anointing power jump over everyone and minister to them, Y Lord. que tu poder de unción salte sobre todos aquellos que tú quieres ministrar, In Señor. Jesus' mighty name. En el poderoso Father, we nombre give de you thanks Jesús. for your word. Padre, te damos gracias por Thank tu you for your palabra. ministering angels. Gracias por tus ángeles ministradores. Thank you for your power. Gracias por tu poder. Thank you for your anointing. Gracias por tu unción. Thank you for your Holy Spirit. Gracias por tu Espíritu Santo. May your power descend over the Y church. que tu poder descienda sobre la iglesia. In the mighty name of En el Jesus. poderoso nombre de We Jesús. give you thanks, Te Lord. damos gracias, Amen. Señor. Amén. And amen. You may take a Puede seat. tomar asiento. In this scripture, this special scripture, En esta especial escritura de la palabra,
The word that came to Jeremiah from the Lord La palabra que vino a Jeremías del Señor was specifically an order, fue específicamente una orden where he says in verse 2, arise donde le dice levántate and go down to y vete the potter's house. a la casa del alfarero. Amen. I wanna minister to you first through the order that was given to Jeremiah the prophet. Quiero ministrarles primeramente hacia la orden que Dios le dio a Jeremías el profeta. First he says, arise. Primero que nada le dice levántate. Amen. Number 1, Número 1. the flesh wants to sit down. The flesh wants to lay down. The flesh wants to get comfortable. La carne quiere acostarse, la carne quiere quedarse sentada, la carne quiere estar cómoda. But when the Spirit of God gives an order, the flesh has to submit to the Spirit. Pero cuando el Espíritu de Dios quiere dar una orden, la carne se debe someter al Espíritu. And he says, Y le dice, arise and go down to the levántate potter's house. y vete a la casa del alfarero. Number 1, we have to consider and comprehend Primero que nada tenemos que considerar y comprender that when the Lord wants to give us prophecy or wants to give us a word or wants to teach us que something, cuando el Señor nos quiere dar profecía o cuando el Señor nos quiere enseñar algo, the first thing he's going to do is take you out of your comfort zone. lo primero que Él va a hacer es sacarte de tu zona de confort. What is a comfort zone? ¿Cuál es tu zona de A confort? comfort zone is when you feel that everything is going good La zona de confort es cuando tú sientes que todo está yendo bien and everything is going beautiful y todo está hermoso and you're starting to y relax, tú empiezas a relajar and there comes the word of God to shake you up, y ahí viene la palabra de Dios para sacudirte. sacudirte. And in that shaking up, Y en ese sacudir, he gives you an order. Él te da una orden And he tells you, number 1, arise. y te dice, primero que nada, levántate. Number 2, go down to the potter's house. Segundo, ándate a la casa del alfarero. Number 3, and there I will cause you to hear my words. Y número 3, ahí te voy a llamar para que escuches mi palabra. I want you to understand that when the Lord wants to speak and minister to Yo you, quiero que usted entienda que cuando el Señor te quiere hablar y te quiere ministrar, first he's going to take you out of your comfort zone. primero te va a sacar de tu zona de confort. He's going to shake you up to pay Él- attention to Él him. te va a sacudir para que tú pongas atención. Then when you listen and you pay attention to him, Después de que tú hayas escuchado y que hayas puesto atención a then él, he's going to tell you, now I want you to go to this place and wait for me there. después él te va a decir, ahora yo quiero que tú te levantes y vayas para allá y me esperes. Number 1, he breaks your comfort. He makes you stand up and wait in him. Primero que nada te dice, te saca de tu zona de confort, te dice que de tu comodidad te levanta y te dice que esperes por él. And there I will cause you to hear my word. Y ahí yo te llamaré para que oigas mi palabra. But there's a process before hearing his words. Pero hay un proceso antes de oír su And in palabra. that process, Y en ese God proceso, demands obedience to his orders. Dios demanda obediencia a sus Is órdenes. anybody listening? ¿Están escuchando? I want you to be edified through this Yo quiero que word. usted sea edificado a través de esta palabra. First, the order. Primero la orden. Second, our obedience to that order. Segundo, nuestra obediencia hacia esa orden. Then we have to follow the guidance in that order. Y después tenemos que seguir The la direction. guianza y la dirección de la Go to orden. the potter's house. Ve a la casa del alfarero. You know, for us to receive an order, we have to be submissive to the voice of Para God. que nosotros recibamos una orden, debemos ser sumisos a la voz de Dios. But how can we know it's the voice of God? Pero ¿cómo podemos saber si es la voz de Dios? How can we know the Lord is speaking to us? ¿Cómo podemos saber si Dios nos está hablando a nosotros? You should understand that when the Lord speaks to you, your heart and your conscience know the Creator is speaking to them. Tú deberías saber que cuando el Señor te habla, tu corazón y tu espíritu oye y sabe que el Señor le está hablando. I remember one of the first times I started hearing the voice of the Lord. Yo me acuerdo que una de las primeras veces que empecé a escuchar la voz del Señor, I was in Philadelphia, yo estaba en Filadelfia. and I remember that I was sleeping at night.
Y me acuerdo que estaba praying, durmiendo. fasting, and I fell asleep maybe 1 in the morning. Estaba durmiendo en la noche, estaba orando y ayunando y eran más o menos las 3 de la mañana. And I had an experience that shook me up Y tuve una experiencia que me sacudió. because I could hear. I was on a second floor and there was a window. Porque yo podía escuchar y yo estaba en un segundo piso y había una ventana. And I could hear through the window Y yo podía escuchar a través de la ventana over a group of 20 to 30 children un grupo de 20 o 30 niños that were screaming, "Help! Help me! Help us! Please Que- help us!" que gritaban, ayuda, ayúdanos, ayúdanos, por favor. And as I was trying to fall asleep, and I'd hear these voices as I was falling into the dream or the sleep. Y mientras yo estaba tratando de quedarme dormido, cayendo en ese sueño, podía escuchar esas voces. So I would wake up, I'd get shook up, and I'd look out the window, Así que me levanté rápidamente y miré por la ventana. and I couldn't understand who was asking for help and where all these children were. Y no podía entender quién estaba gritando por ayuda y dónde estaban todos estos niños. 3 times the same thing happened. 3 veces pasó exactamente lo mismo. Until I got up, I got on my knees, and I started crying before the Lord. Hasta que me puse de rodillas y me puse a llorar ante el Señor. I said, "Lord, Y le dije, Señor, you know all things, Lord. tú sabes, tú conoces todas las cosas. Who are these children that are crying for help? ¿Quiénes son estos niños que lloran por ayuda? Will you help me understand what I'm ¿Puedes hearing? tú ayudarme a entender lo que puedo escuchar? Will you help me interpret this situation?" ¿O puedes tú ayudarme a poder interpretar esta situación? And I started crying and praying out to the Lord. Y empecé a llorar y a clamar delante del Señor. And I remember that the Lord told me, "Pray for the children of this city." Y me acuerdo que el Señor me dijo, ora por los niños de esta And I ciudad. started praying and interceding. Y empecé a orar y a interceder. And I said, "Lord, what's going on with the children in this city?" Y yo decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando con los niños de esta ciudad? The Lord told me there's many parents that abandon their children. El Señor me dijo, hay muchos padres que están abandonando a There's sus hijos. many parents that are oppressing their Hay children. muchos padres que están oprimiendo a sus hijos. There's many children that lose their innocence. Hay muchos niños que están perdiendo la inocencia. Crying and crying and praying. Empecé a orar y a llorar y a llorar y a orar. And I started getting into a prayer where I'd say, "Lord, when you give me guidance and direction, I want to be able to understand and hear your voice right, Y empecé a clearly." llegar a una oración donde yo le decía al Señor, Señor, cuando tú quieras decirme algo, ayúdame a entender claramente tu mensaje. Give me conscience when I'm sleeping or I'm dreaming to understand your Dame purposes. conciencia durante mi sueño, cuando esté durmiendo, para poder entender tus propósitos. And as I was once again praying till the morning, I'm falling asleep as I'm praying. Y mientras estaba orando, mientras ya amanecía, me quedé dormido. And I had a revelation Y en el sueño tuve una revelación where I could see my own body. donde yo podía ver Sleeping. mi propio cuerpo ahí durmiendo. And I could see heavens opening up and a word like a cloud coming down towards me. Y yo podía ver que los cielos se abrían y podía ver que venía como una nube hacia mí. Like in form of a cloud, but it was the voice of God coming down to me in Venía- form of a cloud. Era la voz de Dios que venía hacia mí, pero en forma de nube. And when these clouds would come closer, I would see angels flying down towards me. Y cuando yo podía ver esa nube venir hacia mí, yo podía ver ángeles también que venían hacia mí. And when they would come towards me, Y cuando venían hacia mí, I would feel, when they would come into the house, I would feel all of my hair standing up one by one. cuando ellos venían entrando hacia mi casa, yo podía sentir todos los pelos de mi cuerpo uno a uno, Like goosebumps. como cuando se paran los pelos. But I would see, Pero yo podía like in a ver micro lens, my eyes, I could see my Como- legs and my arms and my hand, every hair standing up. And I could see a mouth in each hair. I want you to listen to this. Pero en esta revelación yo podía ver como con un microscopio cada uno de mis pelos que se levantaban y tenían como una boca. And I could see every hair standing up. And I could see them standing up, and I'd see a mouth open, and they would say,
our Creator is here, our Creator is near. Y yo podía ver que cada pelo de mi cuerpo tenía esta boquita y se levantaba y decían, nuestro Salvador, nuestro Creador está aquí. And my hairs would glorify God and say, glory to God, glory to God, glory to God, because His presence is here. Y mis pelos podían alabar a Dios y ellos decían, gloria a Dios, porque su presencia está aquí. To me, this was a crazy Para mí experience. eso fue una experiencia muy loca. From that day on, Desde ese día en adelante, every time I would feel the presence of God or perceive Him close, cada vez que yo siento la presencia de Dios o lo percibo cerca, or of a ministering angel or a messenger angel, o cuando siento ángeles ministradores o ángeles que de mensajes, it's through the goosebumps that I would discern them where they es were a moving. través de ese escalofrío que yo voy a sentir esa presencia When de I'd Dios. feel the presence of the Holy Spirit close, all my hairs would stand up and stay remaining up. Cuando yo siento la presencia del Espíritu Santo, la presencia del Señor cerca, todos los pelos de mi cuerpo se levantan. Listen to this. Escuche esto. When I would feel the presence of an evil spirit, Cuando yo siento la presencia de un espíritu maligno, it depends who is binded or who is possessed. dependiendo de quién está atado o quién está poseído. And as I walk around preaching, I'd receive only one line of hair standing up in the direction that person is binded. Y yo puedo sentir en mi cuerpo una línea de pelos que como de escalofríos, pero solamente en un lugar de mi cuerpo donde yo siento que esa presencia maligna está. And I know that the Spirit of God is pointing out to me this person is binded. Y yo sé que de esta manera el Espíritu de Dios me está apuntando, And- me está demostrando and you que have esa to declare persona deliverance when they come up. está atada. Amen. And you have to deliver them when they come Y up. tú tienes que liberarlo cuando venga. Is anybody listening? ¿Están escuchando? And I started learning these things as I obeyed and submitted to the Spirit of Y God. empecé a entender estas cosas mientras yo me iba sometiendo y obedeciendo a la palabra del The Señor. more the Lord would visit me, Mientras más el Señor me visitaba and the more I would bow my knees down and separate time for Him when He would call me, y mientras más yo me ponía de rodillas y separaba tiempo para el Señor cuando Él me llamaba, the more I would start growing in power of God. más yo empezaba a crecer en poder de Dios. The more you listen to the calling of God when you're going to sleep, Mientras más tú escuchas el llamado de Dios cuando tú te vas a dormir, the more you will walk in the power of the presence of God. más tú vas a poder caminar en el poder y en la presencia del Señor. And I want you to know that the prophet Jeremiah arose and he went to the potter's Y house. quiero que sepa que el profeta Jeremías se levantó y se fue a la casa del alfarero. And verse 3 says, Then I went down to the potter's house, and there he was making something at the wheel. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí él trabajaba sobre la rueda. And the Bible says he arose, he went to the potter's house, and he didn't just stand there and say, Lord, I'm here, I'm obedient. Now you have to speak to me, because if you don't speak to me, Lord, you wouldn't be. No, he didn't start arguing and debating with the Entonces Lord. él se levantó, fue a la casa del alfarero y cuando llegó a la casa del alfarero, él no se puso a debatir con Dios, ok, Señor, ya hice lo que me pediste, ¿y ahora qué? ¿Qué me vas a decir? Dime algo. No, He saw that the potter was working clay on that wheel, mud in other él words. observó que el alfarero estaba trabajando en su rueda y estaba haciendo con ella una vasija. And as he was working this cup or this vessel, the vessel broke in his hands. Y mientras este alfarero trabajaba esa vasija, él pudo ver que esa vasija se echaba a perder. So as it broke in his hands, Y mientras se rompía en sus manos, he took it again and started forming it once again into another vessel. él la destruyó y la volvió a crear a una nueva vasija. I want you to listen to the pastor today. Quiero que escuche bien el pastor esta tarde. You might feel today Tú puedes sentir el día de hoy that maybe you've been broken and you're a vessel that has been broken in life. que quizás tú has sido roto y que tu vasija ha sido
quebrada en tu vida. And maybe you feel that in your formation of life, things have gotten out of hand and you haven't had the best examples or the best nurturing situation or the best family in your life. Y puede ser que tú estés pensando que tú no tuviste la mejor familia o la mejor crianza o que sufriste mucho y que pasaron cosas en tu vida y no tuviste las mejores oportunidades. Maybe you feel that you haven't received the love you need, or you're going through situations where you feel God is far from you. Quizás tú has sentido que tú no recibiste el amor que tú necesitabas o que tú has tenido que pasar situaciones donde tú has sentido que Dios está lejos de ti. But I want you to know that God can change your situation with one word from His mouth. Pero yo quiero que tú sepas que Dios puede cambiar esa situación con una sola palabra de tu boca. With one word from His lips, He can change your life and all the family around you to submit to His word and make Con changes. una sola palabra de su boca, Él puede cambiar todo tu alrededor y hacer los cambios. That's why He sent the prophet to the potter's Es house. por eso que Él envió al profeta a la casa del And alfarero. as the prophet was standing and observing how the potter was working that clay, Y mientras este profeta estaba ahí parado observando el trabajo del alfarero con el barro, and he was admired in the process how the clay broke, the vessel broke, and he took it and made another y vessel. él estaba admirado con la situación de que ese vaso se rompió, él lo deshizo y lo volvió a crear. That's when the word of the Lord came to Jeremiah. Es ahí cuando la palabra del Señor vino hacia And the Lord spoke Jeremías. to Jeremiah. Y el Señor le habló a Jeremías. And he says, O house of Israel, in verse 6, Y le dice, can I not do with you as this potter? ¿Acaso no podré yo hacer como el alfarero hizo con esta vasija, oh Says casa the de Lord. Israel? Dice Look, el Señor. look as the clay in the potter's hand, so are you in my hand, O house of Israel. Mira el barro en las manos del alfarero. He aquí que así eres tú en mis manos. The instant I speak, En el instante que yo hable. I want you to listen to this. Escuche esto. The instant I speak En un instante hablaré concerning a nation and concerning a kingdom, to pluck up, to pull down, and to destroy it. contra un pueblo y contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. If that nation against whom I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I thought to bring upon it. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal y habrá pasado que había pensado hacerles. And the instant, verse 9, and the instant I speak concerning a nation and concerning a kingdom, to build and to plan it. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. It takes, listen to this, it takes 2 instances Toma 2 instantes to make changes in your life. para hacer un cambio en tu And I vida. want you to listen to Y this. quiero que escuches esto. According to the ministry of the prophet, De acuerdo al ministry of the prophet, ministerio del profeta, according to Jeremiah chapter 1 verse 10, de acuerdo a Jeremías capítulo 1 versículo 10, the foundations of the prophetic ministry los fundamentos del ministerio profético is that there's 4 negative sides es que hay 4 lados negativos where he breaks down, he destroys, he plucks up. donde él destruye, arranca y saca In a nation en una nación or a person. o en una And persona. this is the way he makes changes in Y es us. de esta manera que él hace los cambios en nosotros. But in order for him to plant and build, I want you to pay attention to Pero this. para que él pueda plantar y edificar, There has to be repentance. tiene que haber arrepentimiento. If there's no repentance, Si no hay arrepentimiento, there will be no building and no edification in no your life. habrá edificación y no habrá plantación en tu vida. The only thing that can make God stop from destroying and plucking out and pulling down a stronghold in your life La única manera que tú puedas hacer que Dios, la única manera que Dios no puede hacer eso is if you repent. es
si tú te arrepientes. And that will hold back Eso es lo que detendrá the hard process of going through it. el proceso de pasar por aquello. And according to the word of God, when we repent, we recognize we were doing wrong. Y de acuerdo a la palabra de Dios, cuando nosotros nos arrepentimos, reconocemos que hemos hecho mal. And then comes the second instant. Listen to this. Entonces ahí viene el segundo instante, Where he speaks to build and to edify. donde Él habla para plantar y edificar. I want to be part of the second instant. Yo quiero ser parte del segundo instante. I want to be part of that second word where he says, I want to plant and I want to build you up. Yo quiero ser parte de ese instante donde Él dice, yo quiero plantar y te quiero edificar. I don't want to go through the breaking Yo stage. no quiero pasar por ese momento de quebranto. I don't want to go through captivity or spiritual prisons and bondage. I don't want to go through Yo it. no quiero pasar por un momento de cautividad y de prisiones espirituales, no. I don't want to go through the vessel being broken to be able to be made Yo again. no quiero pasar por ese proceso de que el vaso tiene que ser roto para poder ser edificado nuevamente. I want to tell the Lord, Lord, as broken down as I am, I want you to build me and plant me. Help me, Yo quiero Father. decirle al Señor, Señor, así como estoy de roto, yo quiero que tú me tomes y me edifiques y que tú me hagas. I want to do the good things that your word teaches me, Father. Yo quiero hacer las cosas buenas que tu palabra me enseña, Señor. And if we repent and we speak to the Lord and ask him to do good Y things, si nos arrepentimos y hablamos con el Señor para hacer las cosas buenas, the Lord will change his word from destruction to edification el in your Señor life. cambiará sus palabras de la destrucción a la edificación en Is there nuestras anybody vidas. listening? ¿Están escuchando? The Lord wants to bless El the Señor church. quiere bendecir a la The iglesia. Lord wants to bless the El families. Señor quiere bendecir a la The familia. Lord wants to bless the El marriages. Señor quiere bendecir a The los Lord wants to matrimonios. bless the young adults and the youth. El Señor quiere bendecir a los jóvenes adultos y a los muchachos. But he's waiting for us to hear his word Pero Él está esperando que nosotros escuchemos la and palabra pay attention to y it. que pongamos atención Because if we a pay ella. attention to it Porque cuando ponemos atención and a we ella put it to work in our y la lives, ponemos por obra en nuestra vida, the process gets reinverted into building and edifying. el proceso Planting and edifying. se reinvierte a plantar y edificar. If he sends the second instant, the second word to build and plant, listen to this. Si Él envía ese segundo instante a plantar y a edificar, Verse 10, but if you continue, if it does evil in my sight, so that it does not obey my voice, then I will relent concerning the good with which I said I would benefit it. pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Is anybody listening? ¿Están escuchando? In other words, he could take you through the process of destruction. En otras palabras, Él puede pasarte por ese proceso de But destrucción. mercy is always there, Pero la waiting for you to misericordia- repent. La misericordia siempre está ahí esperando que tú te arrepientas. If you grab onto the mercy and you start crying out to the Lord and you repent, he's going to change his word to plant and build you up. Si tú clamas misericordia y te arrepientes, Él está ahí para poder plantarte y edificarte. And if you repent and he starts building and planting and you start doing evil again, Pero si Él empieza a edificarte y a plantarte y tú comienzas a hacer lo malo nuevamente, once again, una vez más, he will take away the benefit Él te quitará el of beneficio what he wanted to do with you. de lo que Él quiere hacer Is contigo. anybody understanding? ¿Están entendiendo? You could have grace, you could have favor of God. Puedes tener gracia y puedes tener el favor But the de grace Dios. and the favor of God have to fall on you with good works. I Pero want you to listen la to this. gracia y el favor de Dios tienen que seguirte con tus buenas obras. If Jesus wouldn't have gone to the cross with that cross over his shoulder, over his back, Si Jesús no hubiese llegado con esa cruz cargándola en su espalda, and if he would have
just shot it off his shoulder and said, I have the grace and the favor of God. I don't need Y to do si él this. solamente hubiera tirado al suelo esa cruz y hubiera dicho, yo tengo la gracia de Dios, We would not be Dios here está today. conmigo, hoy no estaríamos We aquí. would not have access to the throne of grace. Hoy no tendríamos acceso al trono de la But it's gracia. because of the obedience of Jesus Pero es por la obediencia de and the Jesús good work of being obedient to his Father that he said, I'm going to fulfill the will of my Father. y la buena obra de ser obediente a nuestro Padre. Es ahí que Él dice, yo voy a cumplir And I'm going to go all the way. y yo iré todo el camino. Good works are necessary. Las buenas obras son necesarias. Without good works, your faith is dead. Sin buena obra, tu fe está You could muerta. have faith, but if you don't have good works, your faith is seized. It's on a halt. Tú puedes tener fe, pero si no tienes buenas obras, tu fe cesa. Don't be a cheap Christian No seas un cristiano barato that thinks that the Lord did everything, I have to do nothing. que cree que el Señor hace todo y que tú no tienes que hacer Sure, nada. he paid the price for you to be saved, Seguro, Él pagó el precio para que tú fueras salvo. but you have to pay a price and follow his footsteps. Pero tú tienes que pagar un precio siguiendo sus pasos. Don't live a cheap gospel. No vivas un evangelio barato. Don't live a gospel where you don't make an effort. Vivas un evangelio donde tú no haces ningún esfuerzo. Don't live a gospel that you don't pay a price and you don't see the power of No God. vivas un evangelio donde tú no pagas ningún precio. Many pay a price for work and jobs. Listen to this. Muchos pagan un precio por su trabajo. Escuche esto. You work hard. Y tú trabajas duro. You put extra hours into it without getting paid for it. Y pones horas extras sin quizás You tener study un your pago. books. You make the papers. Estudias los libros y haces tus trabajos. But when it comes to the Lord, Pero cuando viene el Señor, we only have a 15 minutes, half an hour. solo tenemos 15 minutos, media hora. But for the world, we have 8 to 10 hours to work a day. Pero para el mundo tenemos de 8 Hello. a 10 horas al día. I'm not saying you don't have to work. You have to work to eat. No digo que no tengas que trabajar. Tú tienes que trabajar para comer. But to live by faith and to work for the gospel of Jesus Pero Christ, para vivir por fe y para trabajar en el Evangelio de Jesucristo, you have to put effort into it. tú tienes que poner un esfuerzo. You have to listen to the word of God and walk on the word of Tú God. tienes que caminar, escuchar la palabra de Dios y caminar en la palabra The de word Dios. of God tells you to do this, do that. You hold on to the word of God and keep moving forward. La palabra de Dios te dice, haz esto otro. Tú te mueves hacia adelante y tú avanzas con la palabra And de in Dios. obedience, you're going to see areas he doesn't like in you. Y en obediencia tú vas a ver You will see the hand of God plucking out, la taking mano out de Dios sacando y arrancando what is not good in you. lo que no es bueno dentro de ti. But he's also going to plant and edify you with spiritual things. Pero también va a plantar y a edificar cosas espirituales en ti. And when you're in the hands of the Y Lord, cuando tú estás en las manos del Señor, it's because he's forming you into his image. es porque Él te está formando a su He imagen. wants to make you a vessel Porque of honor. Él te quiere hacer un vaso de honor. I want you to say it to whoever is beside you. Yo quiero que He le wants to digas. make you a vessel of honor. Yo quiero que le digas al que esté al lado tuyo, Él quiere hacerte un vaso Say de it to honor. whoever is behind you. Díselo He al que wants está a to tu make lado. you a vessel of Él honor. quiere hacerte un vaso de honor. He wants to use you as a vessel of honor. Él te quiere usar como un vaso de He honor. chose you Él te eligió to glorify him and honor him through you. para glorificarlo a Él y honrarlo a Él a través de ti. But for you to be a vessel of honor, Pero para que tú seas un vaso de honor, you have to give up the dishonor in your life. tú tienes que rendirte o dejar la deshonra. en What tu vida. dishonors God and dishonors you and dishonors your family, you have to walk away from in Jesus' name. Lo que deshonra a Dios, lo que te deshonra a ti o lo que deshonra a tu familia, eso tú lo debes de dejar. Because when your hands of the Lord, Porque cuando tú estás en las manos del Señor, the Lord not only wants to build you up as one person, el Señor no solamente te quiere edificar a ti como una persona. He's thinking of you,
your partner, Él está your pensando- children, your generations to come, and everything he wants to do is for the best. Él está pensando en ti, en tu pareja, en tus hijos, en las generaciones a venir, y Él quiere hacer lo mejor contigo. I'm going to finish here. Voy a parar ahí. Now I want you to prophesize with me. Ahora yo quiero que tú profetices Choose conmigo. one, choose two around you. Elige a uno o And a dos a tu say- alrededor In the name of Jesus. y dile en el nombre de Say it to Jesús. someone. I prophesize Yo te that you will profetizo be a vessel of honor. que tú serás un vaso de honor And that your mind will be changed into a mind of honor. y que tu mente será cambiada en mente de honor. And the Lord will use you for His Y glory. el Señor te usará para su gloria. I need two people more. Dos personas I más. need someone to say it to Brother Benedicto and Brother Jose right here. Que alguien se lo diga al hermano Benedicto y I al hermano José. prophesize over you. Say it to Yo- someone else around you. Profetizo sobre ti That you will be a vessel of honor. que tú serás un vaso de honor. And the Lord will raise you up. Y el Señor te levantará. And He will use you for His Y el glory. Señor te usará para su This is gloria. what the Lord says to you. Eso es lo que el Señor tiene para Even though ti. you're broken down, Aunque tú estés roto, I will make you a new vessel. yo te haré un nuevo And I will vaso. use you for my glory. Yo te usaré para mi This is the gloria. word of God over your life. Esa es la palabra de Dios sobre tu vida. Pray with me. Father Ore God, conmigo. thank you for Padre your Dios, word. te damos gracias por tu palabra. Thank you for your Te damos presence. gracias por tu presencia. Thank you for your Te prophecy over damos the gracias church. por la profecía sobre la iglesia. Father, in Jesus' name, Padre, en el nombre de I'm Jesús, asking you to raise up your church. yo te pido, Señor, que tú levantes a tu That iglesia. you make us arise to your Que tú command, nos Lord. hagas levantarnos a tus mandamientos. And that you Señor. make your enemies scatter in front of us, Y que Father. tú hagas que los enemigos se dispersen en In frente the de mighty nosotros. name of Jesus. En el poderoso nombre de Jesús. Father, anything that's been coming against the church, Señor, cualquier cosa que esté viniendo en contra de la any iglesia, attack of the enemy, cualquier ataque del any enemigo, infirmity, cualquier any enfermedad, troubles, cualquier problema, any spiritual bondage, cualquier atadura espiritual, we bind it in the name of la Jesus. atamos en el nombre de And we Jesús. declare deliverance over your people Y declaramos liberación sobre tu in the pueblo power of en el Jesus. poderoso nombre de Jesús. And we give you thanks, Y te Lord, damos gracias, Señor, for your power of Por- deliverance over the church. por tu poder de liberación sobre la iglesia. Plant us and build us up, Lord, Plántanos, Señor, y edifícanos to the glory of your name, para la gloria de tu nombre. that others may see your face over us, Father. Que otros puedan ver tu cara, tu rostro sobre In nosotros. Jesus' name we pray, En el nombre poderoso de Jesús oramos, believing you will do it, Lord. creyendo que tú lo harás, In Señor. Jesus' name we pray and En el give you nombre de thanks. Jesús oramos y te damos gracias. Amen. Amén. Amen and amen. I want to call Amen. Brother Fabio to give the final prayer and blessing. Quiero llamar a mi hermano Fabio para que ore por la